Santa Gema Galgani nació un 12 de marzo de 1878 en Camigliano, cerca de Lucca, en la Toscana italiana, en el seno de una familia católica de posición desahogada. Fue hija de Enrico Galgani, farmacéutico de cierta consideración, y de Aurelia Landi, mujer de profunda piedad, cuya influencia resultó decisiva en la formación religiosa de la niña. Poco después de su nacimiento, la familia se trasladó a Lucca, ciudad a la que quedaría unida para siempre la memoria de la santa y donde transcurrió casi toda su breve existencia. Desde los primeros años mostró una singular inclinación hacia las cosas de Dios. Su madre le inculcó con esmero el amor a Jesucristo, a la Virgen Santísima y a la Pasión del Señor, sembrando en su alma una devoción temprana que el dolor no hizo sino purificar y robustecer. La infancia de Gema quedó muy pronto herida por la desgracia. Siendo todavía niña, perdió a su madre, muerta de tuberculosis, y aquella ausencia dejó en ella una huella profundísima. Lejos de endurecer su corazón, aquel desamparo lo hizo más receptivo a la gracia, como si el Señor la fuese disponiendo desde muy temprano para una vida de especial intimidad con Él. Recibió una esmerada formación cristiana y estudió en Lucca con las oblatas del Espíritu Santo, conocidas como Hermanas de Santa Cita, donde destacó por su aplicación, su inteligencia y su recogimiento. Corría el año 1885 cuando recibió la confirmación y poco después, el 17 de junio de 1887, hizo la primera comunión, acontecimiento decisivo en su vida interior. Desde entonces, la Eucaristía se convirtió en el centro de su existencia. Su amor a Jesús sacramentado fue intenso, constante y absorbente. En torno a ese amor crecieron al mismo tiempo su devoción a la pasión de Cristo, su pureza de intención y su deseo de pertenecer enteramente al Señor. La adolescencia y juventud de Gema estuvieron marcadas por una sucesión de pruebas que habrían abatido a un alma menos firme. A la muerte de su madre se unieron después otras pérdidas familiares, entre ellas la de varios hermanos, y de modo particularmente doloroso la de su hermano Gino, seminarista, fallecido en el transcurso de 1894. Aquel período estuvo acompañado además por una progresiva ruina material. La fortuna familiar se desmoronó y tras la muerte de su padre, que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1897, Gema hubo de afrontar, con apenas 19 años, la pobreza, la inseguridad y el peso de la desolación doméstica. Aquellas tribulaciones, en vez de apartarla de Dios, la unieron más íntimamente a Cristo crucificado. A esos sufrimientos se añadieron enfermedades graves y dolorosas. Su salud, frágil desde joven, se vio quebrantada por diversos males que la hicieron sufrir intensamente y la mantuvieron durante largos períodos en gran debilidad. Se habló de afecciones de la columna, de meningitis espinal, de abscesos y de una progresiva postración física que la dejó por momentos semiparalizada. En medio de aquellos padecimientos, acudió con gran confianza a la intercesión de Santa Margarita María de Alacoque y de San Gabriel de la Dolorosa, obteniendo hacia el año 1899 una curación extraordinaria que ella vivió como una gracia singular del cielo. Aquella experiencia robusteció aún más su convicción de que Dios la llamaba a una vida de particular unión con Él, y acrecentó su deseo de consagrarse enteramente a su servicio. Desde muy pronto sintió una especial atracción por la espiritualidad pasionista. La contemplación de la pasión de Cristo fue el eje de toda su vida espiritual. Quiso ingresar en la vida religiosa y de modo particular entre las pasionistas, pero su estado de salud y otras circunstancias se lo impidieron. Aceptó esta negativa con humildad y abandono, comprendiendo que el Señor la llamaba a una santidad oculta, no en el claustro, sino en medio del mundo, aunque vivida con el mismo espíritu de renuncia, obediencia y reparación. Tras las dificultades domésticas y económicas, encontró acogida primero en casa de una tía,
y después, a partir del año 1899, en la casa de la familia Giannini, en Lucca. Allí fue recibida como una hija y halló el ambiente de estabilidad y recogimiento que su alma necesitaba. Aquella etapa resultó decisiva. En el seno de aquella familia y bajo la guía de sus directores espirituales, especialmente Monseñor Giovanni Volpi y más tarde el pasionista Padre Germano de San Estanislao, su vida interior alcanzó una intensidad extraordinaria. Su unión con Cristo doliente se hizo tan profunda que comenzaron a manifestarse en ella fenómenos místicos que llamaron poderosamente la atención de quienes la rodeaban. Fue el 8 de junio de 1899, víspera de la solemnidad del Sagrado Corazón, cuando recibió los estigmas de la Pasión del Señor, aquellas llagas que afectaban a manos, pies y costado, se renovaban periódicamente y fueron observadas por quienes convivían con ella. También experimentó éxtasis, locuciones interiores, visiones de Jesús y de la Virgen, una singular familiaridad con su ángel custodio y una continua percepción de la presencia sobrenatural. Algunas de estas manifestaciones suscitaron asombro, otras prudencia, y no faltaron exámenes médicos ni reservas por parte de quienes intentaban discernir con rigor cuanto en ella acontecía. Sin embargo, lo más notable en Gemma no fueron esos hechos extraordinarios, sino la humildad con que los soportó, sin buscar jamás singularidad ni estima humana. Antes, al contrario, procuraba esconder cuanto podía aquellas gracias y sufría mucho cuando eran conocidas. No le faltaron la incomprensión, las sospechas y las humillaciones. Algunas personas la tuvieron por exaltada, otras por enferma o farsante. Incluso algunos de quienes debían asistirla espiritualmente se mostraron reservados ante los fenómenos que presentaba. Ella soportó estas contradicciones con paciencia admirable. El rechazo del convento, las dudas ajenas, las habladurías y la vigilancia a que fue sometida no quebrantaron su espíritu. Todo lo ofrecía a Dios con sencillez, persuadida de que la verdadera santidad no consiste en los consuelos, sino en la obediencia y en la fidelidad en medio de la prueba. El padre Germano de San Estanislao, que reconoció en ella una auténtica obra de Dios, la guió con firmeza y prudencia. Por obediencia suya redactó su autobiografía y otros escritos espirituales de gran valor, entre ellos cartas, notas íntimas y relatos de sus éxtasis, que permiten conocer la pureza, la sencillez y la profundidad de su alma. En todos ellos aparece una joven de extraordinaria transparencia interior, enamorada de Cristo, celosa de la gloria de Dios, ardientemente deseosa de expiar por los pecados del mundo y dotada de una delicadísima conciencia sobrenatural. La esencia de su vida no estuvo en los prodigios, sino en el amor. Vivió consumida por Jesucristo, especialmente por Jesucristo crucificado. Su oración era continua, su caridad delicada, su pureza admirable, su obediencia heroica. Tenía un profundo horror del pecado y un ardiente deseo de reparación. Se ofrecía por los pecadores, por los sacerdotes y por la Iglesia, y abrazaba con generosidad los sufrimientos que la providencia le enviaba. Su devoción al corazón de Jesús y a la Santísima Virgen fue constante, filial y entrañable. En este sentido, su figura ha sido vista como la de un alma víctima, enteramente entregada a participar en la cruz de Cristo para la salvación de las almas. También hubo de atravesar durísimas pruebas espirituales. Sus biógrafos y testigos cercanos relatan asaltos del demonio, tentaciones violentas, perturbaciones y sufrimientos interiores de especial intensidad. Más allá de la forma concreta en que tales episodios se manifestaron, resulta claro que Gemma vivió combates espirituales de rara aspereza. Lejos de ceder, salió de ellos más purificada, sostenida por la gracia divina y por una confianza absoluta en Dios.
En su vida se cumplió de modo eminente esa ley de la existencia cristiana, por la cual las almas más unidas al Señor suelen ser también las más probadas. En los últimos meses, su salud empeoró gravemente. A la debilidad general se añadió una enfermedad pulmonar que la fue consumiendo, acompañada de dolores físicos intensísimos y de una creciente postración. Aún así, mantuvo hasta el final una admirable serenidad de espíritu. Cada vez más unida interiormente al sacrificio de Cristo, aceptó la muerte como la última entrega. Entregó su alma en Lucca el 11 de abril de 1803, durante el Sábado Santo, a la edad de 25 años, consumando en el silencio una vida enteramente ofrecida. Su fama de santidad se difundió muy pronto. La memoria de aquella joven laica, pobre, enferma y desconocida para el mundo, pero abrasada por el amor de Dios, comenzó a atraer a numerosos fieles. La Iglesia confirmó con el tiempo esa fama. Su causa avanzó con notable rapidez. Fue beatificada el 14 de mayo de 1933 por Pío XI y posteriormente canonizada el 2 de mayo de 1940 por el Papa Pío XII. Desde entonces su figura ocupa un lugar singular en la espiritualidad católica contemporánea. Santa Gema Galgani, llamada también la Santa de Lucca, la Flor de Lucca y la Hija de la Pasión, representa de modo eminente la santidad de la vida oculta. No fundó una obra visible, ni desempeñó una misión pública de relieve. No dejó tras de sí otra grandeza humana que la de una existencia breve, sufriente y aparentemente sencilla. Sin embargo, alcanzó una altísima perfección cristiana en el silencio de una casa, en la pobreza, en la enfermedad y en la continua contemplación del crucificado. Sus reliquias, veneradas en Lucca, siguen atrayendo a quienes encuentran en ella un ejemplo luminoso de pureza, amor a la cruz, fidelidad a la gracia y abandono total en la voluntad de Dios. Su vida demostró que la santidad puede florecer con extraordinaria hermosura allí donde el mundo apenas ve fragilidad, oscuridad y dolor.